Muy buenas, un saludo y bendiciones para los que, como siempre, se conectan con nosotros en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar reflexiones de la palabra de Dios en temas históricos, científicos, filosóficos, fundamentándonos en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, los jueves con nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa, quien nos trae temas de análisis sobre lo que tienen que ver con falsas doctrinas, falsas sectas y muchas cosas que no se corresponden con la palabra de nuestro Señor. Y hoy continuamos con el tema falsos apóstoles, la segunda parte de este tema interesante. Julián, bendiciones, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. De verdad que siempre es bueno compartir contigo los jueves a través del programa Fe y Razón, y aquellos que lo ven por YouTube a través del canal Fe y Razón 34, aquellos que lo ven por Señal de Vida, canal 34. De verdad que es muy bueno tener esta oportunidad para nosotros tratar sobre temas que son de mucha importancia y verlo a la luz de las escrituras con la finalidad de desenmascarar la mentira para exponer la verdad y que así todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquellos que somos cristianos pues podamos ser edificados espiritualmente y podamos tener un sentido crítico y reflexivo sobre ciertos temas, y aquellos que no son creyentes que siguen el programa también puedan tener una orientación clara y poder entender por qué algunas cosas se dan y cuál es la veracidad detrás de todo esto. Nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y por eso hablamos de la veracidad detrás de todo esto. No es por el comentario mío, no es por el comentario de Carlos, sino es por lo que la palabra de Dios enseña, porque ahí es que está la verdad, no en ninguno de nosotros. Carlos, Bueno, y nosotros vamos a... sí, no, te iba a decir, Julián, este tema, como es la segunda parte, es un tema que reconocemos que es bastante delicado porque muchos hermanos entienden esta posición de llamarse apóstol a la manera de cómo se veía vamos a decir, en el primer siglo cuando estaban los 12 apóstoles. Luego uno se pierde, que es el hijo de perdición, ¿verdad? O sea, aquel que entregó al Señor, que dicen las escrituras que más vale no haber nacido. El mismo Señor Jesucristo hace ¿verdad? Esa afirmación de que más vale no haber nacido al que le iba a entregar. Luego quedan 11, luego se hace una elección, que era Matías, pero esa elección, luego aparece el apóstol Pablo, quien perseguía a la iglesia, y hay un debate entre Matías y Pablo a ver quién es el apóstol que se queda con ese apostolado número 12 para completar los 12 apóstoles. Pero entonces vemos esta proliferación de apóstoles a la manera de los 12 apóstoles, que para mí me resultaría un poquito complicado verlo a la luz de la palabra. Entonces, con mucho respeto, lo estamos haciendo, como tú siempre dices, Julián, que tú lo vas a desarrollar, con las puertas abiertas para escuchar a alguien que se considere apóstol a esa manera, ¿verdad? Y pueda venir y compartir con nosotros en el programa. Claro, y no habría ningún problema con eso. Y definitivamente, solo para repasar un poquito y motivar aquellos que no vieron la primera parte, pues puedan buscarlo y verlo, porque esto es la conexión con aquello, pero a manera quizás de orientar algunas cosas, solo decir que esto surge a partir de la década de los 90. O sea, en la década de los 90 es que se da este llamado surgimiento del ministerio apostólico dentro de iglesias evangélicas. Ellos hablan de lo que es la restauración, hablan de la restauración del apostolado. Y esto lo promueve un movimiento que nace de lo que hoy se conoce como neopentecostalismo, llamado movimiento apostólico y profético. Y en la práctica, estos movimientos, y ahí conecto con algo que tú decías, enseñan que los apóstoles están en la cúspide de lo que es, digamos así, la pirámide jerárquica. Son los líderes de la iglesia de Jesucristo
ya que ese es su orden de gobierno, según esta gente dice. Entonces, ellos hablan de que es una continuación de ese apostolado, aunque, claro está, no lo dicen de esa manera, aunque en la práctica, por muchas cosas que hacen dentro de este tipo de ministerio, lo llevan a una similitud muy de cerca con ese apostolado. ¿En qué sentido lo digo? Me voy a explicar. Ellos no te van a decir que los apóstoles de hoy día son voz de Dios literalmente, como eran los apóstoles del Señor. No te lo van a decir así, sino que ahora está la Biblia. Ok, hasta ese punto no veríamos algún problema. Pero cuando te hablan, que hablábamos en la semana pasada, de lo que es la llamada unción apostólica, ahí que eso se añade al conjunto de doctrinas de este mover, entre comillas, apostólico. Cuando ellos te hablan de que tienen una unción apostólica y profética, eso le da a ellos una capacidad de interpretar la Biblia de una manera que otros no podrían interpretarla. Entonces, aquí esto se presta, y esto es lo que le da fuerza a un sinnúmero de prácticas que estos apóstoles, llamados apóstoles, establecen como doctrina y que no tienen un aval en las escrituras. Entonces también esa unción le hace a ellos recibir revelaciones de parte de Dios que, aunque no te van a decir que le están añadiendo a las escrituras, pero en la práctica es como si lo estuvieran haciendo. Por ejemplo, yo ponía la semana pasada el ejemplo del apóstol César Castellanos, que la idea no es entrar en eso otra vez, pero donde él se le dio, supuestamente Dios le dio una revelación del modelo de gobierno de la iglesia, y eso él lo enseñó en su iglesia, y eso él lo enseñó a muchos, eso se regó por Latinoamérica, y todas las iglesias que abrazaron ese famoso modelo no tenían que tomarlo como Dios, entre comillas, se lo había dado a él. Entonces, ese modelo, cuando uno lo analiza bíblicamente, tiene muchas herejías. Eso mismo pasó también con el caso del llamado apóstol Cash Luna, quien también Dios supuestamente le dio el modelo de Jesús, que era otro modelo de iglesia crecimiento. Entonces, y así pudiéramos mencionar otras cosas. Claro, esta situación de supuestas revelaciones que a la luz de la Biblia no tienen un aval, no solamente lo hacen los llamados apóstoles, hay otras personas que, aunque no se hagan llamar apóstoles y ni crean en eso, pero caen en ese tipo de creencia, de como que Dios ahora está hablando cosas más allá de la Biblia. Vuelvo y repito, en la práctica no te lo van a decir, en la teoría no te lo van a decir así, pero en la práctica es de esa manera. Entonces, solo a manera de algunas informaciones resumidas que nos ayudan a tener una zapata para lo que vamos a tratar en este día. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de, que a su vez se deriva de la palabra apóstolos, un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea específica, uno que es enviado con un mensaje. En ese sentido, el ministerio de los 12 apóstoles escogidos por el Señor, el del apóstol Pablo, y todos ellos, ahí se incluye también el de Matías, claro está, que tú mencionabas, como un apóstol escogido. Todas estas personas fueron escogidos directamente por el Señor, vieron al Cristo resucitado, delegado por él, y fue un ministerio que cumple con 3 características muy específicas. Número 1, de autoridad. Número 2, de fundación. Y número 3, es irrepetible. Nosotros vemos también que, según la historia del cristianismo, porque la iglesia cristiana tiene una historia, la iglesia cristiana no terminó cuando la Biblia aparece y luego aparece de nuevo en el año 1517 cuando la reforma, no, sino que la iglesia de Jesucristo tiene toda una historia a partir de ese momento cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés
que eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1. A partir de ahí nace la iglesia de Jesucristo y nunca ha dejado de estar en la tierra. Por ende, esos relatos del caminar de la iglesia, eso entra en la ciencia de la historia. Y la historia nos muestra que no hay datos de que hubiesen sucesores del oficio de apóstol en el sentido de autoridad de la iglesia. Porque la iglesia es apostólica en el sentido de su misión. O sea, la iglesia se fundamenta en la doctrina que el Señor pues dio a través de los apóstoles, y la iglesia es apostólica en ese sentido. Pero no hay una sucesión del ministerio de apóstol como tal. Luego de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, en el año 100 después de Cristo aproximadamente, no se habla en la historia de esto. La reforma del siglo XVI, ningún reformador utilizó esto. Esto viene a hablarse de eso a partir del año 1990, de la década del 90, es que viene a darse esta proliferación de esto de apóstoles, y no nada más hombres, apóstalas, porque hay mujeres, diríamos apóstalas, sería, no sé, porque son mujeres que también supuestamente son apóstoles. No sé, Carlos, si tú tienes algún comentario antes ya de entrar a lo que nos toca en el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián, pero tú mencionaste algo muy importante. Hay que recordar también que, por ejemplo, con respeto, ¿verdad? Lo decimos, la Iglesia Católica se adjudica una sucesión apostólica en la cual esto viene a querer como presentar algunas listas que ya históricamente se han descartado, porque los gnósticos, finales del siglo II, entrando al siglo III, presentaron una lista de sucesiones apostólicas desde Pedro y bueno, ahí hay una serie de incongruencias históricas donde Pedro supuestamente le deja a Lino la sucesión, pero estando Juan vivo, y por lo tanto no hay como una concordancia histórica, y los gnósticos presentan una lista, pero también resulta que la lista la presenta la Iglesia Católica Ortodoxa, ellos tienen su lista, y luego algunas otras listas más. Entonces, eso de la sucesión apostólica, que viene mayormente de la Iglesia Católica Romana, es como extraño, ¿verdad? Que la Iglesia Evangélica, que vuelve a las Escrituras a partir de 1517, 18 más o menos. 1517. Exacto. Quiera asumir algo que se supone no es bíblico, o sea, no se puede concretizar desde la palabra de Dios una sucesión apostólica. Esto para mí me resulta un poquito como extraño, ¿verdad? Pero cuando volvamos de la siguiente pausa, vamos a seguir compartiendo estas informaciones importantes que tú nos traes, Julián, como siempre todos los jueves. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo el tema Falsos Apóstoles, la segunda entrega. Y como siempre, nuestro hermano el licenciado Julián Musa
trayéndonos la profundidad del análisis histórico con respeto en temas que pueden ser conflictivos, complicados, ¿verdad, Julián? Que pueden entrar incluso en un ámbito de debate, de estudio bíblico, pero nosotros lo estamos haciendo fundamentándonos en la historia y en la palabra de Dios. Julián, síguenos explicando este proceso de esta aparente sucesión apostólica evangélica. Sí, eso, y tú decías en el segmento anterior, yo creo que es muy bueno enfatizar aquí. Por ejemplo, eso de la llamada sucesión apostólica, eso dio al surgimiento del papado, realmente. Porque la Iglesia Católica te dice que el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, viene siendo el sucesor de esa cadena de apóstoles desde Pedro hasta la fecha. Entonces, eso no tiene un aval en las escrituras, no tiene un aval en la historia de la iglesia, porque incluso cuando surge el catolicismo romano para el siglo IV, que es donde inicia el catolicismo romano, no fue tan rápido que se dio eso. Incluso nosotros hicimos un programa donde hablamos del papado y hablamos de una manera bien amplia, que usted lo puede buscar también en el canal de YouTube de Fe y Razón 34. Pero volviendo ya a la parte que nos corresponde en el día de hoy, hay algo que es muy importante y que nosotros debemos de entender, y es que hay un solo criterio básico e inalterable para el cristianismo. El mensaje del evangelio no es de interpretación privada. Y eso tumba esa idea de la llamada unción apostólica. No existe tal cosa como la unción apostólica. La unción es eso de ungir que se hacía en el Antiguo Testamento, donde se ungía con aceite, con un aceite especial, y era un simbolismo de lo que habría de venir. Eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas, como una forma de mostrar en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que estas personas habían sido escogidos por Dios para funciones específicas. Ahora bien, ya en la gracia, cuando viene Jesús, cuando Cristo se presenta y nos habla del Espíritu Santo, la palabra unción es tipología de lo que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la triunidad de Dios o Trinidad de Dios que viene a la vida del creyente y hace morada en el creyente. Entonces, todo creyente tiene la unción del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo y por ende no el Espíritu Santo que mora en ti, Carlos Veloz, como tú como creyente, es el mismo que mora en mí. Lo que nos capacita a ambos para tareas diferentes y también para tareas que son comunes y también para vivir una vida como Dios nos manda en su palabra. Entonces, esto se cae, esta situación. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna autoridad verbal está por encima de ella. Segunda de Timoteo 4:3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Cuando las personas empiezan a hablar cosas que no están apegadas a las escrituras, la Biblia le llama palabras de sus propias concupiscencias, palabras de su propio deseo, mal deseo, palabras que son en base a sus deseos carnales. Y dice el versículo 4 de 2 de Timoteo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son cuentos lo que hablan. Cuando la gente empieza a hablar de cosas que no tienen asidero en la palabra, número uno, está hablando por sus propios malos deseos, y número dos, está hablando cuentos, está hablando fábulas. Esa terminología, y yo se lo dejo de tarea, búsquenlo en la Biblia, donde habla de unción apostólica. Y si quiere me escribe a mi cuenta de Twitter, @PJulianMusa, y me muestra a ver dónde está, porque eso usted no lo va a encontrar en la palabra. Entonces,
En Gálatas 1:8, mira si esto es tan fuerte, esto de estar inventando, de que Dios le dio nuevas revelaciones, que Jehová me dijo. Mira lo delicado de esto. Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldición, sea apartado, sea puesto aparte, porque es muy delicado decir que Dios ha dicho algo o que Dios ha revelado algo cuando realmente no ha dicho ni ha revelado nada. Y la prueba de eso es que se sale de la revelación bíblica. Entonces, otra cosa, Carlos, y ustedes que están viendo el programa, que es muy importante para nosotros darnos cuenta la gran diferencia entre los apóstoles de la palabra, que nos muestra la Biblia, y los llamados apóstoles de hoy, es que hay una gran contradicción con esta gente cuando uno mira el estilo de vida de ellos y lo compara con el estilo de vida de los apóstoles bíblicos. Cuando hay un contraste marcado, pero muy marcado. Cuando uno ve, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículos del 22 al 28, hace una defensa de su llamado y hace una defensa de su apostolado. Y mira lo que dice para defender su apostolado. Segunda de Corintios 11, del 22 al 28. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mire qué currículum, mira el currículum vitae de Pablo para defender su apostolado, porque había quienes estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Entonces Pablo viene y le tira un currículum vitae y les da un listado de situaciones, lo cual eran señales y credenciales que evidenciaba su apostolado, y en todo se resume en esta frase: abnegación y una vida de devoción marcada por el sacrificio por la causa de Cristo. Cumpliendo, o sea, el apostolado de ellos no era por una tarjetica que diga apóstol. El apostolado de Pablo y el apostolado de los apóstoles estaba marcado en la piel y en la sangre. Estaba marcado en el sacrificio. No era una placa que se pone al frente de un vehículo que dice apóstol, o una tarjetica, vuelvo y repito. Y de hecho, la vida cristiana es de abnegación y sacrificio. Segunda de Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, eso cae, la vida cristiana tiene ese principio. Pero me llama mucho la atención, Carlos, como el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, Pablo no andaba buscando beneficios económicos, ni poder personal, ni rango, ni jerarquía, ni que es típico de nuestra sociedad aérea y materialista, sino la exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo principal? Para darte paso a ti, a cualquier comentario en este sentido, Carlos. Lo principal en todos los apóstoles de la Biblia era el servicio, la humildad, los cuales despojan del apostolado
todas las pretensiones de buscar prestigio por su llamado. Muy diferente a estos llamados apóstoles de hoy. Y yo te voy a decir algo, y ya con esto sí te paso a ti. En ninguna de las predicaciones que yo he escuchado, por lo menos yo, donde los apóstoles de ahora hablan de la restauración de este modelo apostólico, nunca he escuchado a referirse a la negación del ministerio apostólico, lo cual era una señal evidente que reflejaban los apóstoles de la Biblia. Carlos. Julián, tú tocaste un punto ahí que me llamó mucho la atención. Cuando tú me dices unción apostólica, aquí yo creo que el problema estaría en el concepto y cómo se utiliza, porque la Biblia habla de unción. De hecho, Santiago en el capítulo 5 dice, por ejemplo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Es decir, ungir tiene varios contextos dependiendo cómo se utiliza ese concepto. Porque tú puedes decir, como se decía en el Antiguo Testamento, cuando ungían a los sacerdotes, pero eso era algo específico en esa unción, que no se utiliza para ungir a un apóstol, porque Jesús no decía, por ejemplo, salgan a ungir apóstoles. Yo no he leído eso en la Biblia. Sino todo lo contrario, dice que todos tenemos una misión apostólica, como tú dices, de predicar el evangelio como enviados, pero no te dice, como decían en Éxodo, de ungir a sacerdotes en el ordenamiento levítico. O sea, por eso yo creo que jugar con los términos bíblicos hay que ser muy cuidadosos, porque hay un contexto de los términos. Porque sí se habla de orar. Si, por ejemplo, tú en la oración, bueno, pues ahí dice que los ancianos ungían con un aceite. Eso habría que ver, ¿verdad? El contexto más profundo. En el Antiguo Testamento hasta se hablaba de ungir, hasta para perfumarse, ungir al muerto. O sea, hay un contexto en el concepto. No es que no es bíblico el concepto, sino la forma en cómo se utiliza ese término, que debe de ser bien analizado bíblicamente. Como tú muy bien dices, hay un sinnúmero de cosas para cumplir los requisitos del apóstol, de ser apóstol como los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles fueron escogidos por Jesucristo. No que un apóstol salió a ungir para formar parte de ese grupo exclusivo con una misión específica dentro de los 12 apóstoles. Que ya sabemos que eso es en el Antiguo Testamento hasta se cumplió a cabalidad cuando uno de ellos traicionó a Jesús. Y luego se tiene que volver a completar el número 12. Nos dicen, y ahora vamos a seguir sucesiones. Se perdió uno porque en el Antiguo Testamento la profecía de los profetas anunciaron eso, pero ahora se abrió la puerta para ungir apóstoles. Eso es lo que yo no veo en la Biblia. Ahora, ungir, orar, eso sí está en la palabra de Dios y hay que saberlo utilizar en su justo contexto. Julián, vamos a la siguiente pausa para que tú nos sigas explicando más, ¿verdad? Y sigamos profundizando. Y bueno, volvemos y repetimos, con respeto, estamos siendo la palabra de Dios y analizando este tema de lo que nosotros entendemos falsos apóstoles. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón,
un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo, como todos los jueves, con el licenciado Julián Musa. Y él está trayéndonos reflexiones desde la palabra de Dios, desde la historia, para poder desvelar algunas cosas como que no son muy claras, ¿verdad, Julián? Como eso de los apóstoles, la unción apostólica y esa, como yo lo veo, esa sucesión apostólica que aparentemente no tiene nada que envidiarle a la sucesión apostólica católica, que yo he tenido que salir a debatir, que yo no veo en la Biblia sucesión apostólica. Y he compartido con amigos católicos en la cual en el amor de Cristo los amamos y los apreciamos. Tenemos debates muy interesantes, pero ahora aparentemente quizás podamos hasta compartir con un hermano que diga que tiene una unción apostólica y una sucesión apostólica. Eso no se descarta. Te voy a decir una cosa. Eso, por ejemplo, donde yo he escuchado eso de apóstoles y profetas, aparte de eso que tú explicas del papado, que tiene que ver con eso realmente, con la sucesión apostólica. Por ejemplo, los mormones tienen personas dentro de su grupo que son llamados por ellos apóstoles. No sabía eso, mira. Sí, o sea que estamos hablando de que una secta que se hace llamar cristiana, como el mormonismo, que también ese tema lo hemos compartido, el mormonismo, tiene eso. O sea, que los mormones pueden reclamar sucesión apostólica. O sea, ellos pueden tener una lista ahí desde Pedro hacia ellos. Y decir, no sé si lo tendrán así, pero, pero sí hablan de eso. Bueno. Entonces, muchos evangélicos, mira, o sea, están copiando, o sea, modelos que no son bíblicos, sino que entran en grupos que son sectarios. Lo decimos con mucho respeto, no para ofender a nadie, pero simplemente decir lo que la Biblia dice. Y si usted puede convencernos por la palabra, le vamos a decir, usted tiene la razón. Pero yo estoy muy seguro que no va a poder convencernos con la palabra porque eso no lo dice. Entonces, y no estamos hablando de una doctrina que es muy profunda en las escrituras, porque son doctrinas que están sumamente claras, porque mucha gente, no, que todo en la Biblia es súper profundo. No. Los temas importantes, relevantes de salvación o del quehacer de la iglesia están muy claros. Si nos vamos a temas ya que tienen que ver con la escatología, los temas del fin, de los tiempos, correcto, temas que tienen que ver con aspectos de la eternidad, son difíciles, pero no es que no podamos encontrar y tener una convicción en cuanto a ellos. Entonces, estos temas vinculados a lo que es el liderazgo de la iglesia son muy claros en la Biblia. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué pasa con muchos de estos? ¿Cuál es la tendencia de este apostolado? Y antes, Carlos, de entrar en esa parte, quiero aprovechar un paréntesis para invitarlos a ustedes, ¿verdad? A que si quieren tener contenidos bíblicos, aprender de asuntos vinculados a la palabra, de una cosmovisión bíblica, pueden visitar a radioeternidad.com. Y también les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Pueden pasar por ahí, donde estamos de una manera constante publicando algún contenido, respondiendo alguna pregunta, tratando algún tema. Y usted puede suscribirse. Mi canal de YouTube, es Julián Musa. Usted puede buscarlo y puede suscribirse. Y también puede tener contacto conmigo directo a través de @pjulianmusa en Twitter. Ahí estamos. Ahora salgo del paréntesis. Entonces, les decía que uno ve, por ejemplo, qué es lo que uno visualiza con estas personas que adoptan este tipo de ministerio. La mayoría de estos apóstoles de ahora llevan una vida muy diferente a la vida de esa gente, porque
lo que nosotros tratamos en otro tema, que es el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, forma parte del conjunto de doctrinas de esto. O sea, van como de la mano. O sea, es muy difícil que uno pueda ver un llamado apóstol de este tiempo que no esté vinculado al evangelio de la prosperidad. Porque es una tela que se corta con la misma tijera. O sea, van como en la misma línea. Y ellos, eso de reflejar, de que son bendecidos por Dios, por las posesiones materiales, su mensaje está cargado de eso, se habla mucho se habla más, en estos grupos se habla más de sembrar que del mismo Jesucristo, y es una base doctrinal para justificar la vida, el estilo de vida que tienen. Muchos de estas personas llamados apóstoles tienen, no todos, claro está, pero varios tienen lo que ellos llaman escuderos, que son una especie de seguridad, son como guardaespaldas, mal utilizando eso que tenían los reyes en el Antiguo Testamento, donde tenían escuderos, personas que les defendían porque eran reyes, como lo mismo le pasa, por ejemplo, al presidente Luis Abinader, que es un presidente y debe de tener seguridad, porque pueden haber personas que le quieran hacer daño. Pero siempre me he preguntado por qué hay que tener seguridad armada siendo un ministro del evangelio, por qué hay que tener seguridad, personas que me cuiden si lo que yo hago es trabajar en la obra de Dios. Eso no lo voy a entender nunca. Fue algo que el mismo Cristo nunca utilizó. Incluso cuando los discípulos quisieron venir privando en guardaespaldas, cuando le estaban llevando los niños, que no se los lleven, que yo qué, el Señor le dio su reprimenda ahí. Le dijo, dejen que los niños, dejen lo que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, Jesús nunca tuvo ese aparataje que uno ve en estas personas. De hecho, Jesús Juan el Bautista necesitó una revelación especial para saber que Jesús era el Mesías. Y eso lo vemos en Juan 1:33 y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, necesitó Juan, un hombre de Dios, último de los profetas. Cabe resaltar eso. Último de los profetas, porque ahora también hay de que profetas. Último de los profetas, Juan el Bautista. Porque los profetas tenían una misión, y no voy a abundar mucho en eso, y era preparar el camino de aquel que iba a venir. Y el último encargado de eso, el que le tocó decir la narración de los últimos minutos para que eso pasara, fue utilizando un lenguaje deportivo, fue a Juan el Bautista. Entonces, vemos un contraste entre los llamados apóstoles y incluso la persona del Señor Jesucristo. Otra cosa, Carlos, que es muy notorio y que tumba esto de que hayan apóstoles en este tiempo, es que estas personas enseñan que por fundar varias iglesias de la organización a la cual ellos generalmente son los fundadores, le da el derecho de obtener el título de apóstol. O sea, de repente esa persona levantó una iglesia, fue el fundador de una iglesia evangélica con el nombre tal. De repente él empieza a abrir otras iglesias con ese mismo nombre, en otros sitios, en el sur, en el norte, quizás fuera del país, ya, por eso él es un apóstol. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, y eso lo consideran un rango más elevado que pastor, que eso también cabe resaltar aquí. La mayoría de estos llamados apóstoles de hoy, por los datos de las estadísticas actuales, fundan iglesias bajo el nombre de la institución que ellos le han puesto, en ciudades donde ya existen otras iglesias cristianas, o sea, sobreedifican, lo cual es bastante fácil. En cambio, todos los apóstoles bíblicos, según lo revela la Biblia, fundaron iglesias donde no existían iglesias cristianas.
Y esto va mucho más apegado a lo que significa la palabra apóstol. O sea, fundaban iglesias donde no existían iglesias. Entonces, porque una persona de repente establezca que él fundó la iglesia tal, y ya porque empieza a abrir otra iglesia con ese mismo nombre, ya di que es apóstol. O sea, ¿qué es eso? ¿Dónde está el aval bíblico que respalda esa práctica? No sé, Carlos, si tiene algún comentario en esta parte. Los apóstoles, cuando estaban en su misión de expandir el evangelio, en ese primer momento, ¿no? Saliendo de Israel, ellos, como tú muy bien dijiste, conformaron una estructura para la iglesia en un término jerárquico, pero no autoritario. Entonces ellos lo que mencionan son que se constituyeron apóstoles, como partiendo desde ellos, algunos maestros, otros evangelistas, y lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, lo que dice el texto. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a profetas, como tú mencionaste a Juan, el último profeta anunciando al Mesías, luego sabemos que entre los mismos apóstoles se le dieron profecías, como por ejemplo a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, cuando se le enseña el desarrollo completo de las profecías que se le habían dado de los tiempos del día del Señor, los tiempos del fin, que se le dio a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a algunos profetas del Antiguo Testamento. Y luego a Juan en la isla de Patmos se le da, vamos a decir, el cierre de lo que serían los hechos en los tiempos finales. ¿Cómo uno puede hacer esa diferenciación ahí, Julián? Porque a mí, ese es un punto que yo creo que tenemos que como que tenerlo bien claro. O sea, los apóstoles en el ministerio apostólico sabemos que no es bíblico, pero profetas que llegan hasta Juan en la isla de Patmos, ya ahí se da qué tipo de revelación. Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista. No, pero Juan en la isla de Patmos recibe profecía. Recibe revelación de parte de Dios. Revelación, claro. Claro, porque sí, eso es profecía de los últimos tiempos que se le había dado a otros profetas. Pero es hasta ahí también, Julián, o me equivoco. No, lo que pasa es que, o sea, estamos hablando de que eran apóstoles. ¿Tú entiendes? Entonces, los apóstoles eran similares a los profetas, donde palabra o donde Dios le daba esas revelaciones. Estamos hablando de que producto de esa revelación en la isla de Patmos, donde se dio el Apocalipsis, o que el significado es revelación, donde se le da el Apocalipsis a Juan, pero ¿de quién estamos hablando, Carlos? Estamos hablando de un apóstol. Por eso te digo, Julián, porque hay que hacer la diferenciación para que el que esté escuchando sepa que la profecía también, Juan el Bautista tenía una misión específica anunciando las sendas, el camino del Señor, ¿verdad? O sea, él tenía eso, por eso se dice que él tenía el espíritu de Elías, la misión de Elías, de enderezar las sendas del Señor hasta ese momento. Profecía cerrada del Antiguo Testamento para el Mesías, la llegada. Luego, los apóstoles, hay que hacer una diferenciación de que eran solo las profecías de esos 12 apóstoles, hasta Juan en la isla de Patmos, como tú muy bien dices, para que nadie vaya a confundir, pero espérate. Y entonces los profetas que están surgiendo dentro de esa misma línea sucesora de apostolados, hay que hacer la diferenciación, quiero decir. Sí, porque los apóstoles recibían revelación de parte de Dios directamente. Claro. O sea, los apóstoles, y la evidencia más clara de esa son los libros del Nuevo Testamento, donde hablamos de los 12, hablamos del apóstol Pablo, y hablamos también, porque hay textos del Nuevo Testamento que no fueron escritos por apóstoles, pero que recibieron el aval de los apóstoles. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Evangelio según Lucas, pero Lucas era un colaborador del apóstol Pablo. Así es. Vemos el libro de los Hechos, vemos el Evangelio según San Marcos. Marcos no era un apóstol, pero
lo que se cree al hacer el análisis de este evangelio y las conclusiones que muchos han llegado, y yo estoy de acuerdo con eso, es que prácticamente esta información Marcos la recibe del apóstol Pedro. Así es. Entonces, así mismo vemos a Santiago, quien era hermano en la carne del Señor Jesús, quien también escribió, pero recibió el aval apostólico, porque de hecho Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén. Definitivamente hay que tener esas diferenciaciones, ¿verdad? Para poder hacer ese filtro. Bueno, cuando volvamos después de esta última pausa, Julián, síguenos explicando. Yo creo que sí, que vamos a tener que ampliar más este programa, porque es muy interesante poder desvelar el significado del apostolado original desde la palabra de Dios, los 12 apóstoles, no las sucesiones apostólicas que probablemente surjan, ¿verdad? Y que no lo vemos en la palabra de Dios. Ya retornamos, sí, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. El licenciado Julián Musa, como siempre. Julián, tú traes temas que yo digo, bueno, me la va a poner fácil, pero no me la pones fácil para yo interactuar contigo y hacerte preguntas, porque uno va a la palabra de Dios y cada cosa que tú dices me va a mí enseñando y aclarando muchas cosas que yo no las tenía tan claras. Por ejemplo, eso de los profetas y eso de los apóstoles, en verdad, como tú dices, yo veo como una coordinación ahí entre apóstoles y profetas. Entonces, profetas dando nuevas profecías porque tienen esa unción apostólica y esa jerarquía, tratando de igualarse o teniendo ese mismo llamamiento de los 12 apóstoles. Entonces, por eso te preguntaba, Julián, cómo uno podía hacer esa diferenciación. Y tú mencionaste a Santiago, el hermano en la carne de Cristo, nuestro Señor, que lo que estaba dando era el mensaje de salvación, el evangelio, ¿verdad? Y algunos de los apóstoles con cosas muy específicas, como por ejemplo Pablo cuando fue arrebatado al cielo, que dice que él no sabe si en la carne o si en el espíritu, o sea, pero fue y vio, o sea, y vio revelación, y revelación, cuando tú profetizas revelación, tú estás dando profecías de cosas que no se tenían en ese momento. El apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando el Señor le da la revelación completa de lo que le había enseñado a Daniel, a Ezequiel, a Isaías y a un grupo de profetas. Entonces, esas diferenciaciones, Julián, nosotros no podemos decir hoy que tenemos profetas que reciben nuevas revelaciones, como por ejemplo, bueno, mañana viene un tsunami o un terremoto porque se me dio esa revelación, esa profecía que está dentro de los últimos tiempos, así como se le dio a Juan en la isla de Patmos. ¿Eso es posible, Julián, o eso ya no se puede dar? No, realmente no. Con eso se ha inventado demasiado, de hecho, y eso le ha hecho mucho daño al cristianismo. O sea, gente de que Dios le dijo que en el día tal, a la hora tal, va a haber un super terremoto. Que vieron a Michael Jackson y a Selena en el infierno. Todo eso son inventos. ¿Y sabe por qué te lo digo tan tajantemente? Porque pudiera alguien decir, hermano, pero cuidado. No, te lo digo tajantemente porque
Pablo, que era un apóstol, número uno, Pablo, que era un apóstol, tuvo una revelación de lo que él llamó el tercer cielo, una revelación de parte de Dios, como tú decías, él no sabe si en la carne o en el espíritu, y ahí se le dio a conocer palabras, cosas inefables, o sea, cosas que él no podía ni decir. Entonces, Pablo va al cielo y Pablo no habla de nada de lo que vio allá. ¿Por qué? Porque eso fue algo personal para Pablo. Entonces, ahora tú ves gente que van al cielo y escriben libros y han salido unos fraudes grandísimos, como un famoso niño que supuestamente que fue al cielo y después que creció un poco más dijo que él se inventó todo. Entonces, en la Biblia, nosotros vemos, por ejemplo, ese caso de Pablo, que fue al cielo, al tercer cielo, fue allá al trono de Dios, y él no dijo nada. Uno no ve ni un ejemplo en la Biblia de alguien que Dios lo mandó al infierno. O sea, eso tú no lo ves. Lo que sí vemos es la parábola del rico y Lázaro, que hay algunas posiciones en cuanto a eso. Algunos dicen que fue una historia real, otros dicen que fue una parábola, pero sea lo que sea, se está dando una enseñanza de un lugar de condenación eterna, de un lugar terrible, que ese es el punto donde Jesús quería llevarlo cuando estaba hablando de eso. Entonces, no vemos en la Biblia a nadie que Dios lo lleva al infierno para que vea el infierno. Carlos Veloz, Dios no me tiene que llevar a mí a yo ver el infierno para yo saber que el infierno es real, porque Él lo dice en su palabra. Correcto. Dios no tiene que llevarme a ver el tercer cielo para yo creer que existe el tercer cielo, porque Él lo dice en su palabra. Y para ver artistas específicos, porque si fuera para ver algún amigo o algo, no artistas. Porque yo tengo que ver un artista para yo saber que el infierno, si la palabra de Dios lo dice. O sea, yo tengo que ver a Michael Jackson quemándose para entonces yo comenzar a hacerle caso a la palabra de Dios. Eso son cosas como raras. Ese es el punto. O sea, lo que nosotros tenemos que predicar es el evangelio, es la palabra de Dios. Esas cosas son inventos. Yo no estoy diciendo que sean inventos intencionales, porque la mente juega mucho. Puede ser un sueño normal, una gente con puede ser un sueño o puede ser alguna situación, ¿verdad? De ansiedad que lo lleva a pensar y ver y quizás tener algunas ideas. O sea, el cerebro es un órgano que es por el medio donde se expresa nuestra alma, que es el instrumento que usa nuestra alma para expresarse, porque una cosa es el alma, una cosa es, que eso es tema de otro programa, pudiera ser, pero una cosa es el alma y el alma contiene lo que es la mente y otra cosa es el cerebro. Pero claro está, ahí como somos tenemos una parte espiritual y una parte física, el ser humano está complementado de una manera misteriosa, y la manera como nuestra mente se expresa es por medio de las facultades de nuestro cerebro. Entonces, hay personas, por ejemplo, Carlos, que han hecho ayunos que ni bíblicos, eso no es bíblico, de durar días sin comer, y esa gente ven de todo, pero no digo yo que vean de todo, porque que ese cerebro no le está entrando proteína, no le está entrando, nutrientes, es lo que quiero decir, y el cerebro te hace una jugada loquísima, en buen dominicano. Entonces, yo les voy a decir algo, hermanos, seamos bíblicos. No estemos detrás de escuchar cosas. Mucha gente inventa cosas. Vuelvo y repito, lo hacen de manera intencional, pero también lo hacen de manera no intencional. Sí. Producto de sueños, que si yo qué. O sea, eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que dice la Biblia. Con esta última reflexión que yo creo que tú hagas, Julián, cerramos en 2 minutos. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo aquel que, lo voy a parafrasear, pero tú conoces muy bien el texto. Cuando alguien da profecía y esa profecía no se cumple, ahí está diciendo la palabra de Dios que ese profeta sea desechado. Entonces, sí. Hay una cantidad de personas que se han adjudicado ser profetas. Han anunciado terremotos, huracanes, han dicho que van a detener huracanes, han anunciado asteroides,
han anunciado muchísimas cosas y nada se cumple. Y tienen su iglesia y siguen entrando personas. Son iglesias muy prominentes, pero la palabra de Dios es clara en ese punto. ¿Por qué eso continúa, Julián? Eso continúa por una ignorancia de las Escrituras y por un endiosamiento de los hombres. Es importante, no seamos ciegos, por favor. Si una persona dice cosas que no se cumplen, ya es una evidencia de que esa persona es un falsante. Porque eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Tenemos que estar claros con eso, o sea, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces hay gente que endiosan a los líderes. Mira, te voy a decir algo y con esto vamos a cerrar, porque yo sé que ya el tiempo. Yo estoy convencido, Carlos, hay gente que llegan a un endiosamiento tal de la gente, que si un falso apóstol o falso profeta de esto se graba y le dice, miren, yo soy un falso apóstol, esa gente va a decir, no, eso es mentira, eso es mentira. Esa persona, algo pasó con él que él está diciendo eso, ese es un verdadero cristiano. O sea, porque llegan a un punto de endiosamiento y eso es muy peligroso cuando pasa esa situación. Entonces nosotros tenemos que mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y también el liderazgo que sí es establecido por Dios, que en el próximo programa vamos a hablar de cuál es el liderazgo que Dios ha establecido en las iglesias. Lo único que yo veo es que el que tiene la ley tiene la trampa. Es el apóstol o profeta que dice que va a pasar algo y no pasa, dice, ¿sabes qué? Fue que yo hablé con el Señor y yo paré sus planes y el Señor me escuchó y no hizo nada. Eso es lo que yo veo, esa es la fórmula. Ellos tienen el poder de decirle a Dios, Dios, tú vas a hacer algo, pero no, yo no quiero que tú lo hagas, no lo hagas. Y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Tú eres el que tienes el control, el dominio, el poder, la autoridad. Sí, vamos a llevarnos de ti. Y son muchas profecías fallidas. Parece que el Señor necesita consejeros. Señor bendito. Bueno, lo hacemos con mucho respeto. Julián, el próximo jueves con el Señor, si el Señor nos lo permite, vamos a seguir profundizando de este tema porque uno sigue aprendiendo más. Lo hacemos en amor, en respeto. Hay cositas a veces que nosotros para mantener el ánimo, el buen ánimo de los temas, pues a veces te hacemos preguntas un poquito picantes, pero la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Con respeto a las personas, no Así importa si usted se llama apóstol, profeta, como usted se quiera llamar, lo respetamos a usted, pero aquí estamos debatiendo y analizando los argumentos y las falsas doctrinas. Así es. Y gracias, como siempre, a los hermanos y amigos que se han sintonizado con nosotros. Este es su programa Fe y Razón y nos veremos en una próxima entrega, deseándoles, como siempre, que el Señor les bendiga.